Vamos a ver que esté corriendo el stream. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar con la clase. Si se van sumando a lo largo del principio no pasa nada. Voy a empezar corrigiendo la tarea. Igualmente todo después lo vamos a subir a YouTube. El cronograma para hoy que tenemos es primero corregir las tareas. Después vamos a hacer una explicación de componentes controlados y no controlados, que era parte del último ejercicio de la tarea. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de levantar el estado. Después vamos a hacer una revisión sobre algunas herramientas que se usan bastante en React para trabajar un poco más cómodos. Como son estas que menciono acá, después le vamos a hacer más detalle. Y vamos a ver algunas cosas nuevas de los hooks. Vamos a ver 2 hooks nuevos, useEffect y useRef. Y también vamos a ver el concepto de custom hooks. Y si nos da el tiempo vamos a llegar a ver un poquito de componentes de clase, que como les dije la vez pasada no es algo en lo que me quiera meter muy en profundidad, pero es importante que lo sepan porque hay todavía muchos componentes que usan esta sintaxis. Perfecto. Genial. Bueno, vamos primero a arrancar con la tarea de la vez pasada. Acá ya completé las tareas por mi cuenta y vamos a ir viéndolas una por una. Voy a correr el compiler y voy a correr el server. Si ahora vamos a 8080 index. Bien, esto es lo que yo dejé grabado en el index, en esta branch que estoy usando, que son todas las tareas una por una al lado de la otra. Así las pueden ver todas en una pantalla como van quedando. Lo que hice para renderizar esto fue importar este componente tareas que creé y lo estoy renderizando directamente en el render. El componente tareas es simplemente devuelve un React fragment con todas las tareas, con las props que yo había dicho de pasarles en la documentación de las tareas. Bien, entonces vamos a ir viendo una por una. Arrancando por la tarea 1, que era bastante simple. La idea era que yo les daba este componente tarjeta vacío y les pasaba este código de HTML para que ustedes importaran en el componente y cambiaran los diferentes valores por propiedades de React. La primera cosa que tenían que hacer acá era fijarse de cambiar los class que teníamos definidos por class name. Y después había que simplemente pasar los valores del objeto props a los diferentes valores a los que había que mapear. Entonces el src, que antes estaba hardcodeado, ahora pasa a ser props imagen. El nombre pasa a ser props nombre y el título pasa a ser props título. ¿Bien? No había nada más con eso y les debería quedar algo así. Bien, y después el otro componente, yo ya les daba algo más o menos armado y ustedes tenían que de vuelta pasarle las props que nosotros le pasábamos a este componente. Acá quiero hacer un par de comentarios específicos. Este título no tiene mucha magia, pero a tarjeta le estamos pasando props autor. Autor, yo había dicho que tenía que ser un objeto con nombre, título e imagen, ¿no? Que podemos ver que lo estamos pasando acá. Entonces, yo acá uso esta sintaxis para pasarle todas las propiedades del objeto al componente tarjeta como sus props. Bien, esto es una sintaxis medio rara. Este es el object spread que expliqué en la clase anterior, que es básicamente como desparramar las cosas que están acá dentro
dentro del objeto mayor. Sirve si ustedes quieren hacer, por ejemplo, props autor y además le quieren agregar un apellido que sea otra cosa. Y entonces esto va a tener todas estas props que tenía antes más apellido. Bien, y es un objeto nuevo. ¿Cómo funciona esto? React, si vos le pasás unas llaves sin nada más dentro del componente, digamos, no como estamos haciendo acá, por ejemplo, que le decimos prop igual a llaves y le metemos algo adentro, ustedes le pueden pasar un spread de algún objeto y va a mapear las propiedades según ustedes las definen, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, termina siendo lo mismo que esto. Nombre igual a tu nombre. Bien. Entonces llegamos a expandir esto desde este objeto que solo tiene una prop al que tiene 3. Hace lo mismo con las 3 propiedades. Pero era igualmente válido hacer una cosa como nombre igual a props, autor, nombre, etc. Es simplemente una forma más concisa de hacerlo. Bien, y lo otro que tenían que hacer era... Nosotros pasábamos unos párrafos que estaban separados con newline, que es este carácter que uso acá, que es hacer un enter, básicamente, ¿no? O sea, esto es lo mismo que hacer esto. Pero como en strings no podés usar espacios, lo interpretamos así y además queda más cómodo porque no tenemos que partir el código en 2 líneas. Bien, entonces párrafos split nos devuelve un array con cada uno de los strings de cada párrafo y eso lo terminamos mapeando a un P, ¿no? No hay mucha más magia. Este tema de map ya lo vimos la clase pasada en el componente de to-do list, me parece. Sí, acá está. Y sí, eso era todo. Y les debería haber quedado algo así con un título, la tarjetita y todos los párrafos separados así con un espacio importante en el medio. Genial, a ver si alguno tiene dudas de esto. No. Tarea 2. Teníamos que hacer varios inputs que validaran ciertas cosas, ¿no? Entonces, el primer input que nosotros hacíamos era match nombre, el segundo password input y el tercero validation input. Match nombre, ustedes le pasaban un props nombre y si lo tenía adentro del texto que ustedes escribían, se tenían que poner rojito. Y yo le puse Julián así todo en minúscula. Entonces si escribo Julián, tuki, se pone rojo. Incluso cualquier otra cosa que contenga, mientras tenga Julián en algún lado, va a estar rojito. El segundo era password input, que era un input de tipo password, para que se vea así con los puntitos. Y una min length, que si la superaba, tenía que dejar de estar rojo, ¿no? Esto tenía que tener esto rojo hasta que pasan cierta cantidad de caracteres. Y el tercero, validation input, que le tenían que pasar una función. Esta función la tenía que cumplir para cada momento de... Digamos, si el valor del input cumplía esta función, esto se tenía que poner rojo. Yo acá le puse uno muy simple, que es si el string que tengo en el input es tarea 2 en cualquier momento, esto se va a poner rojo. Entonces, si escribo tarea 2, se pone rojo. Pero cualquier otra cosa que haga, ya lo saca, ¿no? Esto es porque estoy usando un triple igual. O sea, un string es igual al otro string y listo. No estoy usando un match ni nada así. Genial. ¿Cómo lo implementé esto? Para cada uno de los inputs hice un useState y le apliqué... esto se tenía que mapear al valor del input, ¿no? O sea, es un string vacío al principio.
y cada vez que cambia se setea su mismo valor, su valor nuevo, y después en className yo le ponía className input, y si la condición esta se cumple, le agregábamos esta otra clase inputMatch. Bien, con el segundo hago lo mismo. Lo único que cambia acá es que en vez de estar comparando value con props nombre, estoy comparando value.length con props min length, ¿no? Entonces en el tercer componente la idea era generalizar esto y agarrar directamente esta prop validation. Que si le pasamos, que la idea es pasarle un value y que el componente se fije que devuelve esto. Y si esta función devuelve true, le vamos a agregar input match, y si no, no le vamos a agregar nada, ¿no? Esto podemos ver que funciona para varios de los ejemplos que había hecho acá. Por ejemplo, esta función chequea que el input no tenga espacios. Si refresheamos. No, creo que lo hice al revés, de hecho. Sí, ahí está. Bien, entonces el input está todo bien hasta que metemos un espacio. Y ahí se rompe. La única mención que quería hacer sobre esto, por varias gente que vi las tareas que lo tenían hecho un poquito diferente de como lo hice yo, es esta idea de traquear solamente el value, ¿no? Porque vi que mucha gente, en vez de traquear el value, lo que hacía era una cosa así. Traqueaban la validación, o sea, traqueaban, por ejemplo, input match o match y set match. Y en el onChange, en vez de hacer este set value, lo que hacían era comparaban, hacían esta comparación en el onChange. Bien, value match tuki, y si esto devuelve true, el match se va a setear a true, ¿no? Entonces ahora, como no tenemos más este value, lo que teníamos que hacer era pasar el match directamente. Y esto es event target value, ¿no? Esto, si bien funciona, hay una idea en general de que con los inputs hay que tratar de siempre manejar el valor que tienen adentro, ¿no? Porque, por ejemplo, esto puede ser un poco complicado en el siguiente ejercicio. Si ustedes validan en onChange este match, digamos este match, acá tendría que arrancar en false, ¿no? Porque al principio no estamos matchando. Pero ¿cómo sabemos que al principio no está matchando? Depende de la implementación del componente. Acá sabemos que no matchea porque props nombre al principio va a ser un string y event target value va a estar vacío. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si props nombre es un string vacío? En ese caso esto debería arrancar en true. ¿Qué es lo que pasa en el siguiente? Porque password input, si tiene menos de cierta cantidad de length, tiene que arrancar en true esto. Entonces, nada, como que se complica un poco manejar estas cosas, estos cambios de manera programática. Y resulta más fácil siempre estar manejándonos con lo que estamos viendo, literalmente, o sea, tener el input y en cualquier momento hacer las comparaciones que hagan falta para decidir si mostramos una cosa o la otra. Bien, sí, eso era lo único que quería mencionar. Todavía no hay nada. Seguimos con tarea 3. Tarea 3. Ustedes tenían que hacer un checkbox que tuviera el estado de check dentro de este componente. Y tenían que hacer una lista que simplemente devolviera la lista de los uncontrolled checkbox, ¿no? Y a esto le teníamos que pasar un input de esta pinta. Entonces,
Si nosotros le pasamos 1 false, 2 true, 3 false, debería arrancar con un input sin chequear, uno chequeado y otro sin chequear, ¿no? Con esos nombres al lado. Que es exactamente lo que podemos ver acá. Y vemos que funciona bastante bien. No hay nada muy raro ahí. Este estado es un estado bastante normal. Lo estamos inicializando con la prop que le pasamos desde acá arriba, ¿no? Acá estoy haciendo un mapeo. Y estamos mapeando este valor al initial value. Entonces por eso arranca chequeado o no chequeado. Y nada, no había mucho más que eso. Quiero mencionarles una cosita de esta sintaxis porque la vamos a estar usando bastante. Esto yo ya les mencioné y lo vienen usando de hecho en el React Use State, que es la desestructuración de arrays que nosotros hacemos acá. Lo que estoy haciendo para mapear a través de este objeto props items, porque es un objeto, ¿no? Tiene 1 false, 2 true, 3 false, es meterlo dentro de object entries. Esta función lo que hace es transformar el objeto como lo tenemos ahí arriba a este otro objeto, a este otro array que tiene como un array de arrays adentro, ¿no? 3 false. Entonces, nosotros podemos mapear esto porque es un array, es este array, y en cada uno de los puntos nos va a devolver este array con dos posiciones. El primero, que es la key, y el segundo, que es el value. Entonces ustedes también pueden usar desestructuración de arrays en los argumentos de la función. Yo en vez de decir objeto, algún nombre de checkbox, ponele, ¿no? Y pasarle acá checkbox 0 y después acá checkbox 1, etcétera, etcétera. Esto nos permite como declarar las cosas más rápido y sin hacernos mucho quilombo y que se entienda más el código, ¿no? Es solamente eso. Y voy a borrar esto. Bien, y en la tarea 4 era parecida a la tarea 3, o sea, tienen que renderizar lo mismo al final, pero la diferencia es dónde estaba el estado, ¿no? Pues ahora nosotros tenemos un componente que se llama control checkbox, que no tiene estado, solamente tiene estas tres props, name, value y onChange. Y tiene que mostrar el value que le pasas, ¿no? Si vos le pasas un value true, esto tiene que ser true siempre. Y esta prop onChange es un event handler que nosotros lo pasamos para arriba para que el componente de arriba se pueda encargar de actualizar este value. Entonces, en este otro componente, checkbox list with state, que es uno donde bastante gente tuvo problemas, entendiblemente porque era uno de los ejercicios más complicados, ustedes lo que tenían que hacer era, de vuelta, mapear, primero crear un estado que tuviera la misma forma de props items, o sea, usamos props items como el estado inicial, ¿no? Tienen la misma forma. Pero ahora esto, en vez de ser siempre así y decirte cómo empieza, esto va a tener que cambiar a lo largo de la vida del componente, ¿no? Uno pasa de ser false a ser true cuando nosotros lo cliqueamos acá. Entonces, ¿cómo modificamos este state? Nosotros ya venimos modificando state desde la clase pasada. Pero lo que les puede haber causado bastantes problemas es el tema de la inmutabilidad del estado. Porque en React, como expliqué medio al pasar la clase pasada, capaz no hice demasiado énfasis en eso, tanto las props como cualquier estado que ustedes declaran son inmutables. Eso significa que ustedes no pueden hacer checkboxes name igual a no value, ¿no? Y después hacer este checkboxes con el mismo estado que antes. ¿Por qué pasa esto? React, cuando vos le decís, che, setea estos checkboxes, va a decir, bueno, a ver, voy a ver qué tiene adentro este estado y voy a ver qué tiene adentro este que declaraste arriba. Pero como son el mismo estado, React no se puede dar cuenta que uno de los dos cambió
Y entonces dice, bueno, como nada cambió, yo no voy a re-renderizar todo el componente. ¿Se acuerdan de que cada vez que nosotros cambiábamos un estado, React se ocupa de correr esta función de vuelta y hacer los cambios necesarios para que se muestre lo nuevo? Entonces, como React no detecta ningún cambio, dice, no, esto no se puede cambiar, esto no cambió y no corre esta función de vuelta. Entonces, por eso, capaz hicieron esto en algún momento. De hecho, me parece, lo puedo recrear. Sí, van a ver que esto, no importa cuándo lo toque, nunca va a cambiar, porque React no está detectando un cambio de estado real ahí. Y en general se confunde mucho con estos temas de las variables que van cambiando. Entonces, ¿cuál es la solución que yo había hecho? Era de vuelta usando Logic Spread, ¿no? Nosotros estamos haciendo un objeto nuevo. Un objeto nuevo que tiene todo lo que tiene adentro checkboxes. Podemos, si quieren, lo expandimos un poco así se entiende más. Checkboxes igual a esto. Y este es un objeto nuevo que tiene exactamente la misma forma que este, ¿no? Y después estamos diciendo new checkboxes name igual a no value. Y entonces de repente funciona, porque nosotros le pasamos new checkboxes acá. Y esto, este objeto es un objeto completamente nuevo que este otro. Entonces React dice, bueno, cambiamos cosas, vamos a renderizar toda esta función. Y eso es lo único que había que hacer en este ejercicio. La verdad no había pensado demasiado en esta parte del ejercicio. Mi idea era más bien que vieran dónde va viviendo el estado, pero de todas formas es una buena manera de chocarse un poco con la pared, que es cómo trabajar con React, con las cosas inmutables que tiene. Bien. Y acá estoy haciendo lo mismo que antes, pero más reducido. Estoy esparciendo el objeto de checkboxes y después le seteo el name actual al opuesto del value. Genial. ¿Preguntas sobre esto? Bueno, voy a empezar a explicar un poquito cuál es la diferencia entre setear el estado acá y setear el estado acá. Porque esa era la idea principal del ejercicio. Si leyeron los comentarios, yo hacía una mención de qué significa controlled y uncontrolled components. Pero básicamente, vos cada vez que definís un componente con estado, estás medio decidiendo en algún punto qué cosas son controladas y qué cosas no son controladas. Por ejemplo, en este caso, este componente no es controlado porque nosotros no le estamos diciendo en ningún momento qué hacer, ni le estamos pasando los valores que tiene que tener en cada momento, ¿no? Nosotros simplemente le estamos diciendo, che, este es tu valor inicial y después hace la tuya. Vos tenés tu propio estado y lo vas a ir actualizando como te parezca. Y yo confío en que vos estás haciendo las cosas bien. Y si en algún momento me interesa este estado, bueno, capaz se ve que se hace con enganchándose de este handler o haciendo un custom event handler como el que vimos en To-Do List. Este de acá, el donad input. Entonces, eso es un uncontrolled component. Y un control component es uno que es como más tonto, de alguna manera, ¿no? Vos en cada momento le tenés que decir, che, vos tenés que estar chequeado o vos tenés que estar no chequeado y te tenés que ir agarrando de la interfaz que te da a través de las propiedades, como esta función onChange que usamos acá, para ir actualizando el estado como a vos te parezca. La ventaja de esto es que si ustedes quisieran, por ejemplo, poner un botón aparte que no tenga nada que ver con este control checkbox, que en onChange cambie los checkbox, no, digamos que esto hace set checkboxes, checkboxes y hacemos que 1 pase a ser false, ¿no? Eso es una acción especial que pasa cuando nosotros apretamos este botón.
1. Si nosotros hacemos esto, podemos apretar. Hay algo acá que no está funcionando. Esto es lo que pasa cuando trato de mostrar cosas en vivo. Porque esto está seteado a true y queremos... Change. Dificultades técnicas. Set checkboxes a checkboxes. No pasa a ser. Hay un bajón que esto no funcione porque era como todo el punto del ejercicio. Debería haberlo testeado antes. Pero bueno, la idea es que ustedes pueden cambiar este estado de afuera en algunos casos donde les es necesario. Después voy a tratar de ver por qué no funciona esto y voy a subir al repo alguna versión donde sí funcione. Entonces esa es la ventaja de tener componentes controlados desde afuera. Si nosotros no lo tuviéramos controlado, no tendríamos acceso a este set checkboxes que estamos declarando en el estado, porque lo queremos setear desde esta lista que está por afuera de donde nosotros lo declaramos. Entonces, al setear componentes como controlados o no controlados, estamos como haciendo un intercambio de alguna manera. Estamos cambiando la simplicidad que nos da tener un componente así por un componente que tiene más control y puede hacer más cosas, pero que requiere un estado más complicado, ¿no? Porque acá estamos traqueando todos y tenemos que chequear todos. Entonces no hay una regla general de cuándo estas cosas tienen que ser controladas y no controladas. Hay algunas prácticas de ciertas cosas que deberían tratarse como controladas, que ahora les voy a explicar, pero no es algo que yo les pueda decir siempre hagan esto así, en general. Un punto que quería volver a ver, ahora que tocamos en eso, es esta tarea 2, donde nosotros usamos el input, porque el input, si no se dieron cuenta todavía, puede funcionar tanto como un componente controlado como un componente no controlado, ¿no? Si nosotros hacemos que esto sea nada más que un input, sin nada dentro, nosotros vamos a ver que esto sigue funcionando. Nosotros podemos ir agregando cosas y todo. Este componente de input se está actualizando por su cuenta y nosotros no le estamos diciendo qué hacer. Y de hecho incluso le podríamos pasar un initial value. Esta es una prop que agrega React por si queremos trabajar con los inputs así. Todo lo que testeo no funciona. ¿Cómo se llama esto? Default value. Ahí está. Default value. Y ahí va, tuki. Esto arranca así, pero después se lo dejamos al componente que lo maneje como quiere. En general, con los inputs, esta es la única regla de este tipo que les voy a dar. En general, cuando ustedes tratan con inputs básicos y formularios de HTML renderizados en React, se considera que esto es una mala práctica y que tienen que tratar de siempre tener el valor seteado como un estado de React. Esto lo hacemos para no tener que depender después de ir a buscar el value, porque estos inputs, digamos, no es que en algún momento tienen un botón o algo así, no es como que están renderizando todo un formulario y quieren sacar un custom event handler de cuando ustedes apretan submit, por ejemplo, ¿no? Esto es simplemente un input donde escriben cosas y para sacar el valor ustedes tendrán que hacer un onChange y ahí están, o sea, esto va a correr cada vez que se cambie el input y sería lo mismo que declarar el value en un estado. Entonces, por eso se considera en general una mejor práctica tenerlo de esta forma. Bien, todavía no hay preguntas. Puede ser que haya poca gente mirando, pero bueno, no me importa.
Bien, entonces ahí terminamos con todas las tareas. Después voy a volver a hacer una pasada por esto a ver si consigo que me ande. Y vamos a seguir con la clase. Bien, quiero comentar este concepto de levantar el estado, que ya lo estuvimos viendo un poco con esta parte de checkbox list with state, pero pueden haber veces donde ustedes tengan un par de componentes de esta forma, ¿no? Tienen seteado el estado de checked en el uncontrolled checkbox y desde arriba a ustedes no les importa lo que tenga esto. Pero si de repente el día de mañana quieren agregar un botón como este, ustedes tendrían que refactorizar estos dos componentes para que este estado esté más arriba, ¿no? Ese es el concepto de levantar el estado, que tiene su propia paginita en la documentación de React y está bastante buena para leer después si quieren. Pero básicamente es una explicación de, bueno, qué cosas tengo que tener en cuenta cuando estoy levantando el estado. Por ejemplo, que esto pasa de ser un booleano re normal a ser un objeto de booleanos donde ustedes tienen que hacer spread de estas cosas y toda la mierda esta. Así que nada, cuando tengan este tipo de problemas donde necesitan más control sobre algún componente, tengan en cuenta cuáles de estos son controlados y cuáles no, y si se pueden refactorizar. Porque eso es muy importante. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte de la clase, que yo le puse mejorando el ambiente porque vamos a instalar una banda de cosas que nos van a hacer la vida más fácil. Y la primera de estas tools que yo quería mostrar es una librería que se llama Create React App. Bien, es una librería que hacen de Facebook, los mismos que hacen React, y nos permite correr un script de NPM. Este npx es como bajar y correr un paquete de npm. No hay diferencia ahí. Entonces corremos este script con el nombre de la app que queremos crear, y este paquete se encarga de agregar 1.000.000 de cosas que nos hacen más fácil los imports, nos hacen más fácil la compilación, nos hacen más fácil correr el servidor, un montón de cosas de este estilo. Entonces voy a correrlo una vez para mostrarles un poco cómo queda y qué pasa. Vamos a ir acá. R Argentina. Vamos a abrir un PowerShell acá. Este es lo mismo de la consola que usan de VS Code, pero sin abrir otro VS Code. Y vamos a hacer lo que copiamos. npx create react app my app. Bien, esto nos va a crear una carpeta acá que se va a llamar my app porque es el nombre que le pasamos, y va a tener un montón de cosas de React para desarrollar. También hice un repositorio de clase 2 que lo arranqué con esto y fui cambiando algunas cosas, así que si acá tengo algún problema técnico podemos pasar directamente a ver cómo está armado ahí. Esto me parece... ok, está andando. Puede ser que a ustedes se les vea un poco diferente porque yo tengo una herramienta que se llama Yarn instalada, que es como un NPM diferente, no tiene mucha más cosa loca. Install en React. Bueno, esto va a tardar un ratito. ¿Preguntas mientras tanto? Sí, bueno, algunas de las cosas que nos agregan son soporte para TypeScript si queremos. Nosotros ni vimos TypeScript, no creo que... no, creo que un poco vieron con Fabricio, ¿no? Con todo el tema de los reference type y eso. Si les interesa, esta librería también tiene
Tiene soporte para TypeScript, tiene soporte para Sass. ¿Qué más tiene? A ver, me había armado todo un documentito y lo vamos a ir leyendo. Tiene source maps, esto está muy bueno. Básicamente... Genial. Básicamente, si ustedes ven el código que nosotros tenemos acá, el source code, si voy a hacer una web estática, esa sección. Yo personalmente capaz lo haría porque estoy muy cómodo trabajando con React, pero tranquilamente lo puedes hacer con jQuery. También hay algunas formas diferentes de instalar React, así como acá estamos usando Create React App. Che, esto está tardando una bocha. Así como tenemos este Create React App, hay algunos como bootstrappers diferentes que se usan para crear proyectos específicamente para páginas estáticas. Uno, si les interesa, se los dejo acá, se llama Gatsby. Y viene con cosas seteadas bastante diferentes que en Create React App, pero si les interesa para eso, sirve mucho. Bien, esto no sé qué le está pasando. Está como trabándose y cargando y no cargando. Bueno, lo que decía comentar de los source maps. Si ustedes ven acá cómo queda el código compilado por Babel, van a ver que tiene de vuelta todos estos create elements, porque obviamente estamos compilando a eso y después estamos levantando los scripts directamente en el HTML. Pero hay una cosa bastante piola que se llama source maps, que lo que hace es como decirle a Chrome o a Firefox o al navegador que usen: che, este archivo en realidad es una versión compilada de otro archivo, ¿no? Entonces ahí pueden directamente ver el código exactamente como lo escribieron y pueden debuguear directamente todas las cosas ahí sin tener que preocuparse por, che, qué significaba create element, null no lo entiendo, no sé. Bien, esa es una cosa bastante piola. A ver cómo viene esto. Bien, ya terminó. Genial. Entonces vamos a abrir otro VS Code. Open Window, Open Folder, My App. Y vamos a ver qué tiene adentro esto. Bueno, esta es una de las cosas que les decía. Que el mío viene inicializado con un yarn lock, pero es lo mismo que un package lock.json, ¿no? Solamente que es con otra herramienta. Bien, pero viene con nuestro package.json, que ya tiene algunos scripts definidos. Start, build, test, eject. Y viene con una configuración de slint bastante básica que agarra muchos errores comunes. Por ejemplo, creo que si nosotros declaramos una variable y después no la usamos, ¿nos dice algo esto? Sí. No, esto es de TS. Bueno, él tiene algunas reglas muy básicas de ese lint que no se meten en el estilo que usan en su código ni nada así. Solamente les dicen, che, esto, fíjate que capaz puede ser un error. Creo que si usan variables que no están definidas, les tira un error. Acá, is not defined. Y cosas de ese estilo. Bueno, y para correr este proyecto, nosotros simplemente lo que hacemos es, ustedes van a hacer npm run start. Yo voy a hacer yarn start porque ya me viene con todo esto configurado mejor y no me tengo que preocupar demasiado. Y esto lo que va a hacer, va a hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Va a compilar el código, va a levantar el servidor, nos lo va a abrir automáticamente, que es lo que acaba de pasar ahí.
Y el código le va a agregar los source maps, le va a hacer muchas otras cosas. Esta es la aplicación básica con la que te viene ya prearmada. Si nosotros vamos a sources y abrimos algún archivo, Tuki, ven que está todo tal cual como lo verían en la sintaxis de JSX. Y... bien. Entonces, esto... Lo que va a renderizar, el archivo que va a correr, va a ser el index.js. Eso viene desde la carpeta public, si no me equivoco. No, ok, esto se agrega después. Perdón, ahí vuelvo con esto. El primer archivo que esto corre es index.js, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es un React DOM render. Y bueno, esto es algo para que funcione un poquito más rápido en algunos navegadores móviles y esas cosas. Si quieren leer más, se pueden meter a este link que ya viene creado y todo. Pero está un poco afuera del scope de lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces esto renderiza una app y nuestra app tiene todo el código acá adentro. Lo que van a ver es que los imports que estamos haciendo, algunos son medio raros, como este. Este no es un import que puedan hacer normalmente con la sintaxis de JavaScript, sino que esto le está diciendo al compilador, che, yo quiero cargar este archivo de estilos, ¿no? Entonces esto va, y acá esto es un archivo CSS común, pero en vez de declararlo en el documento, ustedes pueden declarar un archivo de CSS para cada uno de sus componentes, cosa que los estilos estén aislados, ¿no? Ese tipo de cosas está bastante bueno. Si les interesa, para leer después, igual este documento lo voy a pasar, pero la herramienta que está usando Create React App para manejar todo esto se llama Webpack, que es lo que se llama un empaquetador de código, un bundler, y hace 1.000.000 de cosas, agrega los source maps, agrega... Bueno, otra cosa piola que tiene esto... Webpack o Create React. Me perdí. No, ok. Lo otro que tiene piola esto es que tiene algo que se llama hot reload, ¿no? Que lo que significa es que ustedes pueden hacer cambios en el código y cuando lo guardan no hace falta que recarguen ni nada. En la página ya tiene todo nuevo, ¿no? No tienen que refrescar la página ni nada así. De hecho, creo que si cambian estilos, la página ni siquiera se refreshea. Va a estar medio complicado ver esto al mismo tiempo, pero... si nosotros hacemos... igual acá no se va a notar porque no tengo ningún estado todavía. Pero bueno, después se los voy a mostrar. Bien. ¿Qué más quería hablar por este lado? Imports absolutos, eso no importa. También podemos hacer imports de un SVG, por ejemplo. Que SVG, si no saben, es una especie de imagen que se define con una sintaxis parecida a HTML. Y es una imagen de vectores, que eso significa que no depende de píxeles, sino que la podés reescalar y ese tipo de cosas. Acá este SVG que están definiendo es este loguito de React que está girando. Y cuando ustedes lo importan con Create React App, pueden importar la URL que va a tener al final, ¿no? Entonces pueden agregar una imagen que use como src esta imagen y directamente la están cargando desde acá. No tienen que ir a fijarse, che, la ruta exacta y la meto acá como un string, esas cosas. No se tienen que preocupar por nada de ese estilo.
Eh, Genial. También viene con un ambiente seteado para correr algunos tests. No sé si vieron Jest ya todavía, pero por ahora no lo vamos a ver igual, así que no se preocupen demasiado. Viene con un git ignore y viene con un readme que tiene todas estas cosas que estoy explicando. Bien. Y también tiene esta carpeta public que es el template de HTML donde se está corriendo nuestra aplicación de React, ¿no? Porque a veces hay algunas cosas como el título de la página, por ejemplo, que sí queremos que sean constantes en algunos casos, ¿no? Entonces estas cosas es más fácil definirlas acá y es como la configuración base de nuestra aplicación. Las cosas que estáticamente están en este lugar. Son cosas como el iconito este que tenemos acá, que se setea con alguna de estas propiedades. Acá, rel icon, favicon, y esto está definido acá. En general no van a tener que tocar esta carpeta, pero está bueno saber que existe y que le saca un poco la mística a cómo está haciendo todo esto Webpack por atrás. En cuanto a la pregunta de Francisco, Create React App en general casi que no se configura, porque ya te viene con un montón de cosas que necesitas. Si necesitas agregar algunas cosas extra, tenés un par de opciones. Podés correr el eject que te deja como hardcodeado toda la configuración de Webpack y la podés cambiar a Manopla y listo, te olvidás. El problema con hacer esto es que no podés volver para atrás, y si en algún momento en React Scripts en esta librería que estamos usando agregan alguna feature que vos querés, la vas a tener que implementar por tu cuenta. No vas a poder depender de las actualizaciones que hagan ellos ni nada por el estilo. Y si querés hacer algo que sea actualizable, o sea, que lo puedas configurar y que sea actualizable, ahí sí ya es medio un quilombo. Pues tenés que... Alguna vez me tocó hacerlo, tenés que forkear la librería original de Facebook y el código es re complicado y tenés que tocar 1000 cosas y no es tan fácil. Hay algunas formas más fáciles de hacerlo hoy por hoy, me parece, pero en general no tendrían que configurar nada. Y bueno, configurar Webpack de base puede ser medio complicado si no entienden, porque tiene bastante documentación. Pero de vuelta, si usan esta forma de arrancar el proyecto, no se tienen que preocupar por esas cosas. Ya React se ocupa de todo. Bien. Y una cosa que les quiero mencionar para que se bajen es las React Developer Tools, que me parece que algunos las descubrieron en la clase pasada. Pero son algo una extensión de Chrome o de Firefox, o creo que está solamente para esos dos navegadores, así que si usan algún otro no creo que las puedan usar. Pero lo que agrega son estos dos... Perdón, voy a agrandar un poquito esto, así no me putean. Agrega estos dos tabs nuevos acá, el de Components y el de Profiler, que son exclusivos para manejar cosas de React, ¿no? Entonces pueden ver todos los componentes que tenemos renderizados. En este caso es uno solo, pero si vamos a la clase 1, capaz... Sí, acá tenemos algo más interesante, ¿no? Tenemos nuestro componente tareas con cada uno de los componentes declarados abajo y podemos ver en tiempo real cuáles son las props que tienen y cuál es el estado que tienen, ¿no? Si esto yo lo cambio, ahí vemos que tiene otra cosa. Y podemos cambiar estas cosas en tiempo real si queremos ir testeando. Ven que acá se puso azulito porque min length es 2. Si vuelve a ser 8 es así. Y nada, esto es una herramienta súper útil para ver exactamente qué está pasando en React y todo eso. Tal vez se las debería haber pasado la clase anterior, puede ser que haya sido un error de mi parte, pero bueno, ahora
ya la tienen y pueden jugar con esto. Más que nada con el tab de Components, el tab de Profiler no lo vamos a usar. Es un poco complicado de entender y la verdad es que salvo que estén haciendo una cosa donde les importe mucho la performance o que tengan algún error muy raro, no les va a servir tanto. Si quieren, después me fijo si encuentro alguna documentación de cómo se usa esto, pero por ahora vamos a seguir usando nomás. Y bueno, acá les dejé escritas. No quiero pasar por todas porque medio que las voy a ir explicando a medida que las use y algunas ya las usé. Pero todas estas cosas raras que estoy haciendo con los objetos y los arrays, tipo la desestructuración o el spread, sí, todas estas cosas las voy a ir explicando, así que no se preocupen. Pero nada, las dejo acá por si en algún momento se olvidan o quieren un refresher o algo así. Bien. Bueno, vamos a pasar al proyecto de la clase que armé. Que es este React clase 2. Bien, esto ya se debería haber apagado. Parece que sí. Voy a correrlo. Bueno, le modifiqué los archivos que tiene adentro, ¿no? Le saqué todas las cosas que no eran necesarias, tipo los tests o esa cosa de las optimizaciones para celular, para que quede un poco más limpio y se puedan centrar en lo que verdaderamente nos importa hoy. Bien, y esta es la página que armé, ¿no? Tiene varias vistas diferentes donde vamos a ir viendo los temas de la clase. Bien, y el primero de esos temas que les quería comentar, así ya vamos cerrando con el tema de las cosas nuevas de ambiente, son dos librerías que vamos a empezar a usar. ¿Ok? La primera es PropTypes, ¿ok? Se llama así, lo importan así. Que es una librería específicamente para React. De hecho, creo que si instalan React ya les viene con PropTypes. Yo me parece, por las dudas lo agregué. No, bueno, no lo agregué, pero me viene igual. No sé si viene por React Scripts o por React, pero de algún lado viene. Y básicamente esto nos sirve para definir cuáles son las props que tiene que tener un componente. ¿Ok? Entonces acá me armé este que se llama Fancy Button. Y acá abajo estoy definiendo las propiedades que tiene, ¿no? Estoy diciendo, este tiene una prop class name. Y el tipo de esta propiedad es proptypes.string, ¿no? Esto significa que es un string. Y este otro es un bool, que significa que es un booleano, y este otro también, ¿no? Acá también tenemos unas diferentes, por ejemplo, una propiedad que puede ser uno de dos valores, puede ser dark o puede ser light, y en algún otro lado las usé, me parece. Sí, one-off, func para funciones, ese tipo de cosas. O sea, esto es simplemente es para dos cosas. Primero, para darles una idea de cómo funciona el componente. Y segundo, no estoy seguro si esto lo hace o no, la verdad. Pero... sí, acá. Ven, por ejemplo, vemos que... no, esto no me parece. Bueno, nada, no importa. Sí, esto es para darles una idea de cómo funciona el componente. Y si ustedes les pasan una propiedad de este componente que no cumple con lo que le pasaron acá, les va a tirar un warning en la consola. Cosa que es un poco más fácil a veces encontrar bugs. Porque puede ser que estén pasando una propiedad mal y por eso les esté rompiendo la aplicación. Pero no se den cuenta dónde es exactamente. Entonces van a la consola y se fijan y dicen, esto me está tirando un warning acá, puedo ir por este lado. Bien. Y la otra
la otra librería chiquita que instalé es esta que se llama ClassNames, que en general yo importo como CX porque es un nombre más corto. Esto es lo mismo que si cambiara esto en los dos lugares a ClassNames, ponele, o alguna cosa así. Y lo que hace esta librería es nos hace más fácil agregarle clases a los elementos, ¿no? Clases de CSS. Si nosotros antes se acuerdan que capaz teníamos que hacer, no sé, si queremos que Fancy Button tenga esta clase y que tenga class name o un string vacío si no le pasamos nada para que no nos escriba esto como undefined, teníamos que hacer toda una cosa re complicada, qué sé yo. Esto es simplemente una utilidad a la que nosotros le podemos pasar nombres de clase y los va a ir renderizando, ¿no? Acá le estamos diciendo ponele Fancy Button, ponele class name, si no existe lo va a ignorar. Y después le estamos pasando un objeto que esto significa, por ejemplo, esta clase de Fancy Button Navigation, ponésela nada más si esta variable es true. Y esta otra ponésela nada más si esta otra variable es true. Es una utilidad re sencilla, no tiene nada muy loco. Y si juegan un toque con ella se van a dar cuenta de no tiene mucha complicación. Bien. Bueno, voy a explicarles un poco cómo hice esta aplicación. Y ya nos ponemos con los temas nuevos. Acá estoy renderizando app directamente desde el inicio, nada más. Y en app, para hacer esos botones de arriba, lo que hice fue un estado que se llama current page, que arranca en home. Y me hice un objeto con las diferentes páginas, ¿no? Cada una tiene una key, que es el nombre, un nombre, que es lo que aparece adentro del botón, y un componente, que es lo que estamos renderizando finalmente. Entonces nosotros al principio vamos mapeando por este objeto y vamos haciendo todos los botones de arriba, y cuando cambia alguno, cuando le hacemos clic a alguno, setea la key de la página al estado que tenemos. Y después simplemente el componente que renderizamos lo estamos declarando acá y va a ser el componente del objeto pages en current page, ¿no? Capaz les cuesta un poco seguirlo acá, pero después si leen el código van a ver que no es nada muy complicado. Si estuvieron siguiendo la clase anterior y hicieron la tarea, no les debería complicar mucho. De todas formas, si tienen alguna pregunta, después me la hacen. Bien, entonces lo que estoy haciendo acá básicamente es cada vez que hago un clic en alguno de estos botones, estoy renderizando un componente nuevo abajo. Bien, esto lo hice para que sea un poco más fácil ir avanzando por la tarea. Por la clase, perdón. Bien, el primer componente que vamos a ver es este Title Changer. Y acá ya empezamos con los temas nuevos. En Title Changer vamos a usar un hook nuevo. ¿Ok? Este se llama Use Effect. Y es uno de los componentes, es uno de los hooks más complicados de entender, les diría. Pero la idea es que lo tienen que usar cuando ustedes quieren hacer algún cambio externo en respuesta a una actualización del componente. ¿Okay? Eso es todo muy técnico, pero lo que significa en este caso, por ejemplo, mi efecto lo que hace es document.title igual a value. Si no conocen lo que hace esto, se los muestro. Document.title igual a hola. Si ven acá arriba, el título de la página se seteó a hola. ¿Ok? Y esto lo puedo ir cambiando. Se va seteando cosas diferentes. Entonces, nuestro componente, cada vez que se actualice, va a disparar
un efecto de este estilo, que lo estamos viendo acá, con el valor que nosotros tenemos en nuestro input, ¿no? Este es un componente que hace lo mismo que un input, no se preocupen mucho por la sintaxis diferente, después lo leen si quieren, pero no tiene mucha cosa loca. ¿Dónde estaba? Title changer. Bien, entonces cada vez que nosotros apretemos una tecla, o sea, estamos actualizando el estado del componente, después de que el componente se renderice, va a correr esta función. Entonces vamos viendo, miren acá arriba mientras yo voy escribiendo. Hola, clase 2, por ejemplo. Buenísimo. Eso es lo que hace esta función de los efectos. Pueden tener algunas preguntas como ¿por qué no hacemos esto directamente acá? ¿No? Que, si no me equivoco también funciona. Sí, funciona. La razón para eso es... Hay un par de razones diferentes. La primera es que no se considera una buena práctica tener lo que se llaman side effects o cosas que modifiquen variables de afuera y cosas de ese estilo dentro de los componentes de React. Porque estos componentes que declaramos como funciones tendrían que ser, de alguna manera hablando, funciones puras. O sea, no tendrían que modificar las cosas de afuera del componente. Y otra de las razones es que ustedes no saben cuándo se va a re-renderizar esto. React puede re-renderizar esto por un montón de razones diferentes y esas cosas les pueden provocar muchos problemas. Porque nada, pueden estar llamando esto 30 veces. De repente, y capaz no es lo que quieren hacer, es muy poco confiable. Entonces lo metemos adentro en useEffect, y la otra cosa que nos proporciona el useEffect es una especie de ellos le llaman cleanup event. Eso significa una función que... vamos de vuelta un segundo. Esto va a correr cada vez que se actualice el componente, ¿no? O sea, cambiamos el value, React dice se cambió el value, React corre toda esta función de vuelta con el value cambiado, y después de eso React dice, bueno, detecté un efecto, lo vamos a correr ahora, una vez que ya se renderizó todo. Este es un efecto bastante simple, pero hay algunos casos, incluso en este de hecho, donde ustedes pueden querer que antes de que se corra este efecto, se corra otro que limpie al anterior. Por ejemplo, ustedes si ven bien, cuando yo cargo la página, el título es React App, ¿no? Cuando voy para acá, se muere, porque está corriendo este efecto cuando se inicializa el estado. Pero ¿qué pasa si esto es solamente un efecto que queremos tener dentro de esta pantalla, ¿no? Porque ahora volvemos para acá y esto sigue siendo localhost 3000. Nosotros podemos agregar un cleanup event que lo que haga sea setear el document title al título inicial. React App. Esto tengo que devolver. Ahora les explico un poco mejor esto. Entonces, cuando entro en esta página, se pone el localhost. Puedo agregar lo que quiera. Y cuando salgo, tuki. Vuelve a ser el mismo que el anterior. Entonces, React lo que está haciendo en este caso es... Se corre la función, ¿no? Después se corre el efecto. Al principio. Ahí es cuando setea el title a vacío. Y por eso nos aparece lo de localhost, que es la URL de la página. Cuando yo escribo algo... React va a correr el efecto de vuelta. Pero antes de correr este efecto, dice, hay algo para limpiar antes. Entonces corre esto.
cada vez que React vaya a correr este efecto, salvo la primera, porque la primera no tenés nada que limpiar. Cada vez que el componente se actualice, antes de correr este efecto, React va a correr este efecto de limpieza, digamos. Entonces, eso significa que esto efectivamente se está corriendo cada vez que el componente se actualiza, no solamente cuando cambio de página. Si nosotros hacemos un console log document title acá, vamos a hacer cleanup y acá vamos a hacer console log effect para que vean bien cuando se está ejecutando cada uno. Al entrar acá vemos que se corre el efecto. Al tocar algo se corre el cleanup y después el efecto. Y después cuando nos vamos se corre el cleanup. Y ahí queda como al principio, como antes de haber entrado este componente. Eso está muy bueno porque pueden como juntar un montón de lógica, incluso de la página en general y de cosas que están fuera del componente, sin dejar que se les vaya de las manos, sin dejar que este componente en algún momento, no sé, esté afectando algo mientras desapareció o algo por el estilo. ¿Bien? Si ustedes manejan bien estos efectos y el cleanup que tienen, se les va a hacer mucho más fácil desarrollar con React y van a tener muchísimos menos bugs. De todas formas, con las cosas que vimos hasta ahora, hay muy pocos casos donde deberían usar un efecto, pero es uno de los hooks principales y se los tengo que mostrar porque es súper importante. Bien, entonces, ¿hasta acá se entendió? ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta con esto de los efectos? Igual ahora lo vamos a seguir viendo. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente componente, que se llama Window Tracker. Y este es otro componente que también usa efectos. Vamos a dejar esto como estaba. Window Tracker. Bien, ok. Este es un poquito más complicado, pero básicamente window, el objeto window, que siempre pueden acceder desde acá, tiene un evento que te dice cuando la página se cambia de tamaño, ¿no? Cuando vos minimizás el browser o lo que quieras, va cambiando tanto el ancho como el alto de la pantalla, ¿no? Y hay un evento al que vos te podés suscribir para encontrar eso, como cuando se suscriben a un evento tipo onChange o onClick o lo que sea. El problema es que ese evento está en el objeto window, no está en un div random que hicimos nosotros. Entonces, para engancharnos de eso y poder mostrarlo en algún lado, nosotros tenemos que usar un efecto, porque estamos modificando algo de afuera, le estamos agregando un event listener a algo que no pertenece a este componente. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos de esta manera. Lo separo un poco así, se lee un poco mejor. Nosotros declaramos un estado. Esto es simplemente para ir mostrando el tamaño de la pantalla acá. Es un número que arranca con el inner width de la ventana, que es la propiedad que nos dice el tamaño que tiene. Inner width de 1209. Y usamos un efecto. ¿Okay? Dentro de este efecto nosotros declaramos una función que se llama onChangeWidth.
y le agregamos el event listener a la ventana del evento resize, ¿no? Cada vez que corre esto, va a correr esta otra función y va a setear el estado a la window inner height, inner width en ese momento. Bien. Y también agregamos un cleanup effect, como el que vimos en el componente anterior, que saca el event listener, ¿no? Entonces, si en algún momento nosotros nos vamos de esta página o este componente desaparece por alguna razón, nosotros podemos estar seguros que a Windows no le queda un event listener resize que hace alguna cosa loca. Si les llega a pasar eso, de hecho, si se olvidan de agregar esto, React los va a putear. No los va a putear, les va a decir, che, fíjate que podés tener un bug. Si nosotros salimos de esta página... qué raro. Porque tengo que triggerar el evento. Ahí va. React te va a decir, che, estás tratando de setear el estado en un componente que ya desapareció. Y seguramente tenés un memory leak por eso. O sea, puedes tener problemas de performance medio graves si te olvidas de algunos cleanups. Por eso agregamos remove event listener. Y eso es todo lo que hace, básicamente. Se puede usar para suscripciones, como esta que vimos. O sea, los event listeners son un tipo de suscripciones. Si usan alguna librería o algo así, pueden llegar a tener suscripciones diferentes. Pero es esta idea de agregar una función que se corre cuando pasa algo. Nada más. Para eso sirven mucho los efectos. Y para cambios externos como este que hicimos con Document Title. Bien. Preguntas, nada. Bien, vamos a ir con el siguiente componente que se llama Custom Hook. Custom Hook. Okay. Que este es un componente re simple, es un input que te deja escribir, nada más. Tiene su propio estado con su value y su set value. Y se ejecuta cada vez que se actualiza. Cada vez que se vuelve a renderizar por alguna razón, después de renderizarse se va a correr ese efecto. Ahora en un toque, cuando termine de explicar, capaz al final de la clase más bien, voy a explicarles un poco cómo pueden hacer que un efecto corra solamente cuando salís de un componente, digamos cuando se desaparece, porque en algunos casos querés hacer eso. Pero por ahora piénsenlo así, piénsenlo como que cada vez que se actualiza el componente se corre el cleanup effect y después se corre el efecto. Y cuando el componente se va, se corre el cleanup, y cuando el componente se monta, se corre el efecto nomás. O sea, no es simétrico al final. Estamos acá. Custom Hook. Acá les quería mostrar el concepto de los Custom Hooks, que son una herramienta súper útil. De hecho, es la razón por la cual los hooks, una de las razones por la cual los hooks estos son mejores que la sintaxis de clase. Te dejan hacer ciertas cosas que no puedes hacer en las clases. Y básicamente se usan para compartir funcionalidad entre componentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un Custom Hook? Un Custom Hook es una función que arranca con use, como los hooks que venimos usando. Y es una función normal, ¿no? La única diferencia es que ustedes pueden usar hooks de React dentro de esto. ¿Bien? Y estos custom hooks solamente se pueden, o sea, tienen que cumplir las mismas reglas que
los hooks de React, ¿no? No se pueden llamar condicionalmente, no se pueden llamar afuera de componentes de React. Componentes funcionales. Entonces, acá estoy haciendo un custom hook recontra mil pelotudo. Que hace exactamente lo mismo que el useState, ¿no? Le pasamos un initial value, ¿no? Se lo setea al useState y después nos devuelve el value y el setValue. O sea que nosotros ahora podemos usar este custom hook y nos olvidamos de todo. Y van a ver que esto sigue funcionando exactamente igual. No tiene ninguna magia. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, encontramos algún patrón que repetimos mucho, ¿no? Por ejemplo, se dan cuenta que están repitiendo mucho esto de event target value, ¿no? Con el set value están haciendo lo mismo para todos los inputs. Y ya les da un poco de paja seguir escribiendo esto todo el tiempo. Entonces lo que pueden hacer acá, si hacemos un custom hook específicamente para inputs, podemos devolver esto de la siguiente forma. Change event set value event target value. Y a esto le vamos a poner un nombre más lindo. Use input state, por ejemplo. Y bien. Entonces acá podemos volver a hacer lo mismo. Input state.value y input state.onChange. Y esto debería seguir funcionando igual, ¿no? Porque simplemente estamos haciendo una transformación acá. El value lo seguimos pasando como lo pasábamos antes. Y en vez de devolver el set value, bueno, estamos devolviendo una función onChange que devuelve, que setea el value a lo que vos pusiste en event target value. Perdón, esto es input state. Bien, y esto debería seguir funcionando igual todavía, porque no rompimos nada. Y acá podrían hacer, por ejemplo, la spread syntax, ¿no? Input state, como estas dos propiedades se llaman iguales que las que toma nuestro input, nos olvidamos. Entonces, la magia de esto tiene unas cuantas magias. La primera es que esto lo pueden declarar en un lugar y después se olvidan. Nunca más usan esto de event target value en ningún lado. Simplemente agarran lo que devuelve esto y listo, lo pasan y ya está. Si tienen varios inputs incluso, pueden usar input 1, input 2, ahora otro use input state. Y ahora devolvemos input 2. Bien, entonces acá tenemos dos inputs que van por separado. Y podemos, no sé, agregar otros custom hooks. Agregar otros hooks acá adentro también, ¿no? Como si quisiéramos... ¿Dónde estaba nuestro title changer? Si queremos hacer este efecto también, lo podemos agregar. No importa. Effects. Y hacemos el cleanup. Y ahora cada vez que usemos este hook nos va a agregar esta funcionalidad de que cambie el título, ¿no?
Entonces así pueden ir agregando los mismos hooks una y otra vez sin tener que repetir todo este choclo, y encima lo pueden mapear a cosas diferentes para poder usar este spread syntax, por ejemplo, para poder devolver solo lo que les interesa de este input, ¿no? De este hook. Puede tener valores ocultos adentro. A ustedes de afuera no les importa. Lo que les importa es lo que recibe como argumento y lo que devuelve. Y ya está. Es una función común que pueden usar en varios en varios componentes. A ver, ¿dónde está nuestro title changer? Lo podemos refactorizar con esto. Import use input state from custom hook. Y ahora todo esto lo refactorizamos a input directamente, use input state, que arranca en vacío. Y acá, listo, ya está. Esto debería seguir funcionando exactamente igual que antes. Y es súper escalable, súper fácil. Este es un concepto bastante simple. O sea, me encanta porque es re simple y re poderoso al mismo tiempo. O sea, lo puedes usar en 1000 lugares, te sirve para un montón de cosas. Pero la idea básicamente es una función que recibe cosas y devuelve cosas. Esto hace un año en JavaScript en React era completamente impensado. Tipo, si vos tenías dos componentes que tenían un estado parecido, chupala, tenías que copiar y pegar todo 1000 veces y se te quedaba un choclo tremendo. Entonces esta es una forma mucho más simple y escalable de llegar a lo mismo. Bueno, esto lo voy a dejar porque en una de esas lo comiteo. Genial. Entonces, ¿alguna pregunta por ahora? No. ¿Qué queríamos ver después? Focusable input. Ah, sí. Acá vamos a ver otro hook más que se llama useRef. Este es un hook, ya estamos un poco entrando en los hooks más raros, los hooks que no vamos a usar tanto porque tienen algunos casos muy específicos. Este en particular lo que hace es declara una variable. Custom hooks está... no, ahí en Custom Hook agregué este otro export con este hook nuevo que armé, con este Custom Hook. También sigo exportando el otro, este lo sigo exportando por default y este lo hice export con nombre. Fue nomás para no tener que hacer otro archivo y hacer todo ahí. Pero normalmente sí, si esto lo usas en muchos lugares lo declararías en otro archivo, así te quedan todos bastante más simples. Genial. Entonces, el useRef lo que hace es declarar una variable que es como una variable común. Que esto suena medio raro porque decís, ¿para qué mierda necesito eso en React? Digamos, podría, no sé, declarar una variable acá o declarar una variable acá. Y la gracia del input del useRef es que medio que funciona dentro de las reglas de React, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué es diferente a esto y a esto otro. Bueno, la diferencia con esta es bastante simple, porque ustedes pueden pensar que cada vez que se corre esta función, la variable va a ser la están declarando de vuelta. Entonces no es realmente una variable, es, digamos, no va a ir cambiando a lo largo de la vida del componente, sino que
sino que cada vez que renderizan va a valer lo que vale y listo. Y si declaran la variable acá afuera, lo que, digamos, lo pueden hacer de alguna forma, pero lo que no pueden hacer es que funcione dentro de, o es muy difícil hacer que funcione dentro de la vida de los componentes de React, ¿no? O sea, nosotros acá cuando declaramos este useRef, es más o menos como estar haciendo esto, pero le estamos diciendo, vos vivís solamente mientras este componente de React vive. Y cuando este componente se muera, vos también te morís. Y listo, ya está. Eso es todo lo que hace. Entonces, ustedes se pueden estar preguntando cuál es la diferencia entre esto y un useState. Porque el useState, si bien es inmutable, funciona más o menos como una variable. ¿Para qué nos serviría esta ref que no nos sirve el state? La diferencia clave que tienen es que React, cuando vos cambiás una ref, no vuelve a correr este render, ¿ok? No vuelve a hacer nada acá. Entonces las input ref, las refs no las pueden usar como estado, porque al cambiarlas no pasa nada, pero como sí las pueden usar es para tratar de obtener algunos valores que no van a cambiar a lo largo de la vida del componente. Es una forma medio rara de explicarlo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de para qué la estoy usando acá. Este es un atributo especial que tienen todos los componentes de React lo tienen, es como key, por ejemplo, es algo que va por afuera de las props, pero que igual se declara así, que lo que hace es si vos le pasas una ref que conseguiste con useRef, o en componentes de clase hay otra forma de crearlas, pero pensemos en esto por ahora. Si ustedes crean una ref y se la pasan a algún atributo ref, ustedes van a conseguir una referencia al elemento que se creó, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo estoy consiguiendo con ref es lo mismo que nosotros podríamos conseguir si hiciéramos document.getByClassNameFocusableInput, ¿no? Es como venían manejando medio las cosas en jQuery o en JavaScript normal, que en la mayor parte de React no se usa eso y tiene algunos casos muy, muy, muy específicos donde te puede servir, como este que vamos a ver ahora. Entonces, solamente les quiero mostrar qué pinta tiene esto. Focusable input. Bien, voy a poner un breakpoint acá. Y cuando venga... bueno, no, está bien. Está medio complicado ver esto porque no se vuelve a correr nunca la función. ¿Cómo explicarlo? Esta ref, en vez de ser una variable, en realidad, ok, ref es un objeto, ok, tiene esta pinta siempre. De hecho, al principio arranca con esta pinta. Sí, no, es lo que estaba tratando de hacer, pero pasa que el código no corre en el momento donde yo les quería mostrar. O sea, se los puedo mostrar donde estaba antes. Sí, ven, acá ven lo que decía, que esto arranca como un objeto que tiene current undefined. Y lo que ustedes cambian de la input es este valor de current, ¿bien?
De hecho, el valor que ustedes le pasan a useRef acá es el valor inicial de la ref. Ref, sí, es current igual a un string vacío. Y cuando ustedes se lo pasan a algún componente, React por atrás lo que hace es decir, bueno, input_ref.current es igual a tal cosa. Bien, entonces siempre que trabajen con refs, van a trabajar con ref current, ¿bien? Para ver si tiene algún valor o lo que sea. En este caso, ref current. Ya sé cómo le voy a esto. Esto lo expando y ahora puedo poner un breakpoint acá. Bien. Entonces, cuando le hago clic al botón estoy corriendo esta función. Y acá podemos ver lo que vale el current. Bien, es este input que está declarado acá. Y bueno, ¿para qué se usa esto? Nosotros en general, no, mentira. Es mala práctica, no habría que hacerlo nunca, declarar values o atributos tipo class name, que vi que algunos hicieron eso en la tarea también. No hay que hacer eso con los elementos directamente. Pero hay algunas funciones que tienen estos elementos que son imperativas. Es medio complicado. Bueno, no. Piénsenlo así. Ustedes tienen este elemento, ¿bien? Y no tiene una propiedad focused, ¿no? No tienen nada así que ustedes le puedan setear a true o a false o algo por el estilo. Lo que tiene es una función focus que ustedes la pueden llamar y cuando lo hacen se focusea, ¿no? Perdón, si no se dieron cuenta, lo del focus es cuando ustedes están escribiendo algo acá o cuando lo tienen seleccionado, cuando les aparece el cursor acá, es que está focuseado. Entonces nosotros estamos haciendo que cada vez que apretamos este botón se focusee nuestro input. Eso es uno de los pocos casos de uso que tiene esta función de useRef, pero se la pueden llegar a encontrar en algunos casos. Tiene algunos otros casos de uso internamente en custom hooks. Los puedes usar para, no sé, sacar los valores anteriores de algunas props o cosas así. Siempre que quieras modificar cosas sin volver a renderizar un componente, pueden usar una ref, pero al mismo tiempo no es algo que esté muy recomendado hacer. Digamos, en general, si ustedes actualizan algo, quieren renderizar el componente. Es muy raro que le llegue a tocar algún caso de uso para las refs que no sea este. Este es uno de los más comunes. Bien. Y otra cosa que les quería comentar respecto de las refs es que si se fijan, nosotros estamos usando un input normal acá, ¿no? Y no estamos usando el que veníamos usando de fancy input, qué sé yo. Porque el problema es que si nosotros pasamos a usar esto, le pasamos esta ref, se puede, ¿eh? No se rompe ni nada. Pero cuando nosotros queramos ver... bueno, está bien. No, esto se podía con clases, pero ahora con funciones te tira un error directamente. Está bueno eso. Bien, el problema es que, digamos, ¿cómo sacás el elemento de un componente? Así. Con las clases se puede hacer porque conseguís una instancia de la clase
pero con la función no puedes, no existe algo como una instancia de una función. Después vamos a ver bien qué significa eso. Pero entonces si vos le pasás una ref a este componente, te putea. Entonces, ¿cómo haría yo si quisiera hacer exactamente eso que hice con el input que declaré hacia manopla dentro de este componente? Lo que tienen que hacer en Fancy Input es lo que se llama un forward ref. Que se me banca un segundo. Voy a buscar acá. ¿Cómo se escribe bien? Ok. Lo que hacen es usar esta función forwardRef alrededor del componente que tenían, ¿no? Y ahora, además de las props que tiene, esto no sé si... Creo que lo expliqué medio por arriba, capaz si les hace ruido la sintaxis, mejor mencionarlo. Vieron que antes yo hacía así las props y después iba agarrando props title y props class name, bla bla bla, así. Acá para no tener que estar pasando todo el tiempo esto de props, me armé una desestructuración de objeto de las props. Entonces, acá estoy declarando que la variable className es lo que antes era props.className y después el theme y después el title. Esto es un valor default por si no le pasa nada. Y estos son el resto de las props que después se las pasamos a input así nomás. Pero bueno, eso era el margen. Cuando ustedes rapean este componente con forwardRef, pueden agarrar este objetito que se llama ref, que en realidad lo que es este mismo valor. Si ustedes le pasan a algún componente esta prop de ref, prop entre comillas, ustedes la tienen que conseguir así, haciendo un forward ref. Y después, una vez que la tienen, simplemente se la pasan al elemento que quieren. Y listo. Ahí esto debería funcionar. Genial. Entonces focusea correctamente, como esperamos. Sí, eso es todo lo que tenía para contarles de las refs. Sé que lo expliqué medio para el orto, pero pasa que verdaderamente no tiene muchos casos de uso que se consideren buenas prácticas o cosas muy rebuscadas. Y nada, pero es importante saberlos porque si se lo llegan a encontrar les puede resultar completamente alienígena. Bien, y creo que el último tema para la clase de hoy eran los componentes de clase, pero me parece que los voy a dejar para la próxima. Sí, los voy a dejar para la próxima porque se va a hacer muy largo, si no. Vamos a ver la tarea entonces. Bueno, este último componente era el que iba a usar para explicar lo de las clases, pero lo vamos a dejar para la próxima. La tarea es... Hay dos tareas. Hay que hacer un tatetí y hay que... ¿Qué quería que hagan? Reimplementar el memotest usando React. Bien, para esta segunda tarea yo no les creé ningún archivo ni nada. Van a tener que agregarlo acá a la lista de acá arriba cuando lo reimporten y lo hagan todo en React. Que viendo este código lo van a poder hacer, y si tienen alguna duda de todas formas me preguntan en el canal y les voy a responder. Arrow class. ¿Hay alguna diferencia importante? Arrow functions, ¿decís? No, pará, no entiendo. O sea, estás
Me estás preguntando entre componentes funcionales y componentes de clase, si hay alguna diferencia importante. Bueno, contestame cuando puedas mientras sigo. Sí, sí hay algunas diferencias importantes. Hay bastantes diferencias importantes. La mayoría tienen que ver con cómo usan los efectos las clases, con cómo usan el estado. El estado es más o menos parecido, pero los efectos son muy diferentes. Y... sí, creo... y no pueden compartir estas funcionalidades de efecto y de estado. Ni de ninguno de los otros hooks que vimos o vayamos a ver. Así que nada, por eso en general, hoy por hoy creo que es consenso general que los componentes funcionales son mejores que los componentes de clase. Son más simples y tienen más funcionalidades y tienen menos bugs en general. Bien. Y bueno, el memotest lo importan, lo agregan acá, todo eso. Y el TATT yo les dejé una especie de esqueleto para que ustedes completen como hicimos con las tareas anteriores. Lo que les dejé está todo medio documentado igual, pero van a tener que usar este custom hook, use tic-tac-toe game state, que no está implementado, o sea, no tiene nada acá adentro. Esto es nada más para que no putee el ESLint, pero nada de esto está en la forma final que tiene que tener. Y ustedes tienen que usar todas estas funciones y crear acá adentro el tablerito del TTT para que quede jugable, digamos. Y si siguen las class names estas que les puse, no deberían tener problema en que les quede bien estirado. Igual son libres de cambiar todos los estilos que quieran y todas esas cosas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que les haya quedado? Bueno, si no, vamos cortando. Voy a dejar el documento. Y el repo de la clase 2. Bueno, nada, espero que la hayan pasado bien y que tengan suerte con la tarea. Cualquier otra duda que tengan me avisan por acá y ya voy a estar para responder. Nos vemos.